Un tipo de construcción autosustentable llamado nave tierra es la que alberga esta escuela pública. Su orientación norte permite utilizar los rayos del sol al máximo para garantizar luz y calor. Los paneles solares forman parte del sistema fotovoltaico que nutre de energía la nave. Una idea que maximiza la utilización de los rayos del sol para evitar así el uso de combustibles fósiles. Desde el principio de la humanidad, el fuego significó la principal fuente de calor y de luz. Lo utilizaban para cocinar y así ingerir mayor cantidad de calorías que cuando consumían alimentos crudos que eran difíciles de masticar y de digerir. También propiciaba ambiente cálido para socializar hasta altas horas de la noche, donde seguramente comenzaron a contarse historias y a crear nuevas tradiciones culturales. Aquella relación entre el ser humano y el fuego en ocasiones parece haber involucionado. Esto queda en evidencia cuando vemos la implicancia del ser humano en desastres ecológicos relacionados con el fuego, que podrían ser evitados. En guaraní, Iberá significa agua que brilla. Más allá de las aguas luminosas y quietas, el Iberá se caracteriza por los embalsados, que flotando a la deriva parecieran ser colosales islas errantes. Hasta un territorio tan equilibrado como el Iberá puede ser afectado por la mano del ser humano, que en busca de productividad pone en peligro el lugar utilizando el fuego. Y una vez que el fuego se transforma en incendio, el daño ambiental es irrecuperable. Hoy estamos en el Portal San Antonio, que es un portal relativamente nuevo, dentro de lo que es la Reserva Provincial Esteros del Iberá, en la provincia de Corrientes. Los esteros del Iberá es un área natural protegida, como sabemos es el segundo humedal más importante, después del Amazonas. Hay muchísima variedad, o mucha diversidad es la palabra, de fauna y flora nativa. Para poner un número, hay 350 especies de aves, cuando en todo el territorio nacional hay aproximadamente 1000 especies, o sea que un 35% del total a nivel nacional están en los esteros del Iberá. Estamos en el tercer año de seca consecutiva en todo el territorio nacional. El año pasado, o mejor dicho el verano pasado, entre noviembre y marzo, se produjo lo que conocemos como la segunda niña consecutiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no hubo la suficiente precipitación anual para que los esteros, los bañados, los ríos tengan el caudal normal de agua. Entonces esto hizo a que muchas barreras naturales que tenía el fuego en otras épocas hoy no las tenían. Como es sabido, sufrimos los incendios forestales y también del campo, y los incendios duraron 2 meses, casi 3, pero el problema surge del cambio de la propiedad de los terrenos. Acá la mayoría de los propietarios es minifundio, 7 hectáreas, 14, 30 al máximo.
Y el problema es cuando todas esas tierras empiezan a ser ocupadas y compradas por grandes terratenientes. Los que no tienen posibilidades de tierra fértil como para sembrar forestación, se dedican a la ganadería en las zonas bajas. Y las zonas bajas, la única manera de que ellos encuentran lo más económico para mantener fácil es la quema. Y entonces queman los pastizales altos para que hayan brotes nuevos y generan los incendios. Si ese incendio llega a la forestal, es insostenible. Y nosotros sufrimos las consecuencias de ambos lados. ¿Por qué? Porque el incendio que viene de las zonas bajas entran fácilmente a nuestra chacra, y las que vienen por el forestal, la forestal seca todo lo que está a su alrededor. La laguna que está detrás mío, por ejemplo, tiene una falta de agua de 2 metros más o menos. Nosotros tenemos chacra desde que nací yo, o sea, mis padres siempre plantaron, vivíamos de eso, comíamos de eso, y fue muy feo lo que nos pasó porque perdimos todo, era todo lo que teníamos, fue algo que no esperaba. Y acá nosotros nos agarró el fuego el 3 de febrero de este año, y la pasamos muy mal, apenas nos dio tiempo de salvar la casa. Era muy feo lo que nos pasó. Nunca imaginamos que iba a llegar a nosotros. Y después, pasando el mediodía, ya lo teníamos el fuego acá atrás. Y nos empezamos a desesperar, llamamos a los bomberos. Primero los bomberos decían que no iba a llegar el fuego a nuestra casa. Pasó una media hora y el fuego ya llegó, la casa ya rodeó la casa. Llamamos de vuelta a los bomberos y vinieron a socorrernos. En Corrientes sabemos muy bien que hay una gran cantidad de ganaderos que tienen prácticas de antaño. La diferencia fue que estos años los esteros, como dije anteriormente, los bañados, los arroyos se secaron. Entonces, al prender fuego su campo para tener un rebrote, el fuego no encontraba la barrera natural que sí encontraba en otros momentos. Y eso hizo a que se expanda el fuego de una manera que no había antecedentes. O sea, fue algo literalmente catastrófico. El panorama la verdad que fue muy desolador, desde que más o menos fines de diciembre hasta principios de marzo esto era todo humo. Nos acostábamos pensando en si el fuego llegaba o no llegaba. A la madrugada te despertabas con olor a humo, con el olor a humo fuerte, como que se estaba quemando la casa, propiamente dicho. Entonces se fueron 3 meses de mucho sufrimiento, de no descansar, de no saber, de la incertidumbre, de que si llegaba, si no llegaba, si se quemaba o no. Y el paisaje era desolador. O sea, lo que veíamos todos los días era columna de humo tras columna de humo, y no pensábamos en otra cosa. Gracias a los bomberos de Cacatí y vecinos de Cacatí pudimos salvar nuestra casa, porque lo demás perdimos todo. Nuestra chacra, nuestra producción, nuestra huerta, nuestra media sombra, todo se nos quemó. Todos nos quedamos sin nada. Encima, mayor cosa no podíamos hacer porque también teníamos la sequía de por medio y el agua de la perforación que no nos funcionaba para poder sacar agua. Y en realidad no sirvió más nada, porque lo que no se quemó, el mismo calor le fundió. El calor del fuego intenso le secó todo, le fundió todo lo que teníamos. Lo que nos llegó a agarrar el fuego, el calor le fundió. Y con la sequía que había, todo se fundió. Tuvimos que empezar todo de cero. Y algo que a mí me llamó mucho la atención fue que
El estero Malo, que es un estero que está del otro lado de la Ruta Nacional 118, los días que yo alcancé a contar fueron 45 días de quemarse. Día y noche, día y noche. Digamos, es tan grande el daño, es tan amplio el espectro de daño que generó esto, que no sé si hay algún dato específico que podamos decir realmente en números esto fue lo que sucedió. Pero sí, el daño es real, hubo un montón de gente que se quedó sin trabajo. La catástrofe, más allá de ambiental, fue una catástrofe socioambiental, porque hay un montón de gente pequeños productores que se le quemaron sus alambrados, por ejemplo. ¿Cómo hace esa persona que tiene 10, 15 cabezas de ganado para volver a hacer su alambrado? ¿De dónde saca la plata para volver a construir su alambrado? Esta zona está rodeada de pinos, de eucalipto, de todo. Y siguen plantando. Y primero que nada tienen que dejar de plantar eucalipto porque por culpa de eso vino el incendio. El eucalipto y los pinos. Pero cada vez plantan más, así que va a seguir viniendo el fuego, todo. La sequía, porque principalmente la sequía es por eso. Porque absorbe todo el agua de las lagunas que hay cerca. Y le pediría que dejen de plantar, pero es algo imposible porque obviamente es mucha plata. Yo sé que es un ingreso seguramente muy grande, por eso lo plantan. Para poder introducir el eucalipto y el pino en la zona se deforesta mucho los bosques nativos. Y el problema que nos acarrea eso es que nuestros alambrados, por ejemplo, están hechos con maderas duras de la zona, como el lapacho, el urunday, que hoy día, desgraciadamente a la deforestación para implantarle estos árboles, dejamos de tener. Ya no hay árboles grandes de eso que generen semillas. Un urunday, por ejemplo, tarda 70, 80 años para generar semillas. Si vos cortaste un urunday que da semillas, ya no tenés plantines. Y por el otro lado, las pérdidas económicas que tuvieron, por ahí genera también la idea esa de marcharse del lugar y no muchos prefieren ya irse porque perdieron todo y es muy difícil para el pequeño productor levantar. Me pongo a pensar hoy en la situación de la gente de Rosario. Me pongo a pensar en la situación de la gente en Córdoba, que están pasando exactamente lo mismo que pasamos nosotros hace 6 meses, 7 meses atrás. Y hoy estamos de nuevo en la puerta de que esto se vuelva a repetir. Y estaría bueno que sea un trabajo en conjunto el hecho de evitar este tipo de catástrofes o de caos, porque son evitables. ¿Queremos dejarle un mejor mundo a nuestros hijos o queremos que nuestros hijos sean mejores para el mundo? ¿Cómo queremos actuar? ¿Qué vamos a hacer? Y desde mi punto de vista, no hay mejor herramienta que la educación ambiental para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder. Me gustaría que el día de mañana mis hijos, los hijos de los pequeños productores, los nietos, si es posible, pudieran ver que nosotros podemos vivir de la tierra, de nuestra tierra, y mantener nuestras culturas, nuestras tradiciones. Y me gustaría que el día de mañana continúe esa tradición, que mantengamos, que podamos vivir sin necesidad de todo lo que nos muestra el mercado, sino de lo que realmente necesitamos, una comida sana, un ambiente sano. Y para lograr eso yo creo que tenemos que dejar un poquito la parte económica de los pesos y incorporar a la economía la ética y ponerle el tope, poner un límite a la riqueza, porque lo más rico es esto, la naturaleza y cuidar el ambiente, y creo que pasa por ahí. Y los incendios yo considero que fue un punto
de quiebre para darnos cuenta de eso, que es necesario que pongamos un freno, a desacelerar un poco la producción y producir lo que realmente nos haga falta, que es alimento y sobre todo un ambiente sano. La ciencia es muy clara. No podemos seguir viviendo como si los recursos fueran renovables y sin atender ninguna planificación. El compromiso de construir una agenda de sustentabilidad y justicia ambiental debe alcanzar a los estados. Estamos en las sierras de Córdoba, en un lugar muy transformado, muy impactado, digamos, por la acción antrópica de los seres humanos. Aquí debería haber habido un bosque nativo que hoy ha sido completamente transformado, reemplazado por especies exóticas y con un alto grado de degradación. Se puede ver el suelo expuesto, bueno, unas condiciones ambientales que no hacen más que empeorar una situación ambiental bastante crítica que tenemos en la provincia de Córdoba. Podemos identificarlo acá justamente porque se ha reemplazado ese bosque nativo que cuando está bien conservado suele ser resistente a los incendios, y se ha reemplazado por una vegetación exótica que no está acostumbrada a la dinámica hídrica y climática de la región, y que a su vez es mucho más inflamable y se prende fuego mucho más fácil. Los incendios que sufrimos en Córdoba son uno de los problemas ambientales más graves que estamos sufriendo actualmente, que trae muy serias consecuencias, no solo ambientales y de pérdida de biodiversidad, sino también sociales, económicas. Es una problemática lamentablemente muy recurrente, de alto impacto, y que no se está abordando de manera compleja e integral como debería hacerse. Las causas de la cantidad de incendios y la recurrencia de incendios y la magnitud de los incendios que venimos sufriendo en la provincia de Córdoba en los últimos años tiene una multicausalidad. Hay algunos aspectos, muy pocos, que tienen que ver con las condiciones naturales de nuestra región, ¿no? Un periodo de sequía prolongado que hace que en determinada época del año la vegetación esté seca, parte de la vegetación, sobre todo los pastos, los pastizales, y la topografía serrana tal vez hace que sea una región con mayor riesgo de incendio que otras. Pero eso explica un porcentaje muy pequeño de la cantidad de incendios y la magnitud y los daños que han generado. En realidad las causas más importantes son de origen antrópico, es decir, generado por los seres humanos. ¿Cómo? A través de la transformación que hemos hecho del paisaje durante siglos, de esto de reemplazar el bosque nativo, deforestar, transformarlo, reemplazarlo en muchos casos por especies exóticas. El avance de la frontera agropecuaria, el avance de la frontera urbana, hace que el riesgo de incendios se haya incrementado de manera exponencial. Lo que hay que entender es que el origen de la mayoría de los incendios son provocados justamente por personas. Los seres humanos somos quienes de manera intencional o accidental estamos provocando estos incendios. Entonces hay que trabajar sobre esas causas, sobre todo las antrópicas, para tratar de revertir este daño. En el momento que se produce el incendio generan pérdida de recursos naturales, ¿no? Se mueren especies de plantas, de animales, pero en el largo plazo generan otro tipo de daños que a veces son más perjudiciales, ¿sí? Para el ambiente en general, para el ecosistema, incluso para la sociedad, como es la erosión de suelo, la degradación de las cuencas. Todo eso afecta, por ejemplo, la provisión de agua para las poblaciones humanas, es decir, a medida que nuestras sierras pierden vegetación, se degradan, pierden suelo, tienen menos capacidad de absorber el agua de las lluvias y menos capacidad de retenerla y tenerla disponible para las comunidades en época de sequía. Pues nosotros decimos que el bosque nativo bien conservado es agua. ¿Por qué lo decimos? Porque el bosque nativo, con toda su diversidad, sus árboles maduros, conforman una malla
que protege a los suelos y sobre todo que absorbe gran parte del agua de las lluvias y la retiene en esos suelos, en ese entramado, y luego la va liberando paulatinamente el resto del año. Eso explica que los pocos lugares donde queda bosque nativo bien conservado, cuando viene un incendio son los menos afectados. ¿Por qué? Porque contienen agua. Ahora, la transformación histórica que hemos hecho las personas en el ambiente y con este modelo de desarrollo que avanza sobre la naturaleza, ha transformado radicalmente eso. Entonces hoy en gran parte de nuestras sierras no tenemos ese bosque nativo bien conservado. Lo que tenemos son sobre todo matorrales, que podrían ser bosques en estados intermedios de sucesión o recuperándose después de algún impacto, que puede haber sido una tala, un sobrepastoreo, un incendio, y mucha vegetación exótica. Dos componentes que incrementan el riesgo de incendio. Entonces, la política pública en ese sentido, ¿cuál tendría que ser? Preservar de manera estricta, cuidar con el mayor empeño posible los pocos relictos de bosque nativo bien conservado y tratar de que esos matorrales se vayan recuperando hasta que se transformen nuevamente en bosques maduros bien conservados. Esa tendría que ser un poco la política y frenar todo tipo de acción antrópica que pueda seguir alterando el paisaje de las sierras. Yo creo que el Estado por sí solo no va a resolver esta problemática, tiene que haber un involucramiento de las comunidades y en todos los niveles, no solo en decir, bueno, voy a colaborar a apagar el incendio, que hay que ver cómo, con qué herramientas, con qué capacitación, sino también en el aspecto previo, que es el de la prevención. Es decir, yo trabajando en mi territorio, con mis vecinos, con mi comunidad, para que se comprenda la magnitud de este problema y para que se sepa cómo hacer para prevenirlo. Y eso requiere cortar de raíz esta problemática y requiere empezar a caminar hacia atrás y recuperar lo que perdimos. ¿Por qué? Porque cuando perdemos servicios ecosistémicos, perdemos posibilidad de futuro como sociedad. Es decir, es muy difícil pensar sobrevivir en una región donde todas sus sierras estén devastadas, donde no haya posibilidad de captar agua. Y recuperar un bosque nativo después de un incendio puede llevar 40, 60, 80 años, depende de las condiciones del incendio, las condiciones del bosque que había anteriormente. Entonces, si sabemos que es tanto el daño, lo primero que hay que pensar es que no se produzca. Algunos incendios están producidos por prácticas históricas llevadas a cabo por los primeros pobladores, pero afectadas ahora por una realidad distinta. Los campos ya no están más aislados, sino conectados entre sí, y las poblaciones se organizan alrededor de estos territorios. Hay algo de la búsqueda de la productividad que transforma en nocivo lo que era normal. El fuego no controlado es enemigo de la naturaleza, siempre. Los animales estaban en el campo, se criaban en el campo. Aquí mi viejo llegó a tener 500 cabras. Y bueno, los animales se mantenían, no había que comprar leche, ahora hay que comprar el sustituto, ahora hay que comprar, ¿cómo se llama?, el alimento para los animales, hay que comprar... Ahora, si usted no tiene cómo comprar las cosas, no tiene animales. Pero antes mis viejos vivían de los animales. Mis viejos no tenían, ellos no eran empleados en ninguna parte, no tenían nada, vivían de los animales. Pero ahora no se puede, ahora no. Y con las quemas que ha habido, sí, yo creo que casi nadie quedó con cabra. Los principales incendios, los más graves, están siempre asociados a actividades agropecuarias, porque tenemos un periodo seco muy grande, estamos en zonas áridas y semiáridas prácticamente en todo el territorio provincial, y ese periodo seco hace que se acumule mucho material combustible y la baja humedad relativa, los vientos fuertes, desecantes, crean las condiciones óptimas para cuando se genera por alguna razón un fuego, ese se expanda muy rápido y lo escarpado del relieve, la irregularidad del relieve hace que sea muy difícil controlar, por no decir casi imposible. Una de las causas más recurrentes es
el uso del fuego para eliminar el material muerto y favorecer las pasturas rejuvenecidas. A la salida del invierno, comienzo de primavera, para alimentar el ganado, los productores ganaderos necesitan contar con un alimento de calidad y entonces para eliminar el material muerto la forma más barata es recurrir al fuego que elimine todo el material seco y estimule el brote tierno para poder sobrevivir en ese momento crítico de sequía, sin pensar en las consecuencias que va a traer ese acto a futuro en su propio sistema productivo y ni hablemos en cuestiones de tipo ambiental. El hecho de disponer de un alimento tierno por ahí les permite evitar que los animales se mueran de hambre por esos días o por esos meses. Pero en los meses sucesivos, al quedar el suelo descubierto de vegetación, ese suelo cuando llegan las lluvias es arrastrado por el agua, se pierde, es un suelo poco profundo, entonces prácticamente va quedando la roca desnuda y no le va a proveer de pasto en los años siguientes. Entonces se cae en un círculo vicioso. Porque bueno, hay que darles de comer, hay que comprar las cosas. Así que bueno, nosotros tenemos ahí unas cuantas, pero hay mucha gente que las han vendido a los animales. Las han vendido a las cabras, se han deshecho de los animales. Porque antes la gente vivía de los animales, vivía de las nueces, vivía de los... Pero ahora no, para tener animales tiene que comprar maíz, comprar fardo, tiene que comprar pasto. Y ahora en el invierno hay que tener un cuidado único con el fuego. Único, porque cualquier cosa te agarra fuego y una vez que agarra fuego, pues está todo seco. Se quema todo. Sí, hay gente que se le ha quemado caballos, que se le han quemado vacas, que se le han quemado un montón de animales para el campo. Porque después del incendio no le queda nada que coma. Y hay que esperar meses y con suerte que llueva. Porque nosotros vivimos de las lluvias, el campo vive de las lluvias. Y si no llueve... En la provincia de Catamarca, en general, gran parte de su territorio está ubicado en las zonas áridas y semiáridas, así que el agua es un recurso sumamente escaso. El agua que alimenta a los ríos de cauce permanente provienen de las lluvias, fundamentalmente que se concentran en verano, lluvias torrenciales en el verano, y eso hace que la vegetación juegue un papel esencial porque es la que encargada de captar el agua para que esa agua se infiltre y alimente no solo los cauces de agua permanentes, sino también las vertientes y las napas freáticas de las que nosotros usamos luego el agua subterránea. Por lo tanto, cualquier factor que afecte esa cubierta vegetal nos va a favorecer el escurrimiento y va a limitar la infiltración y la captación. Y no vamos a poder disponer de ese recurso hídrico en la época más crítica, que es la época seca del año, de la salida del invierno y la primavera. Por eso es muy importante mantener en perfecto estado de salud esa cubierta vegetal. Entonces, esas masas boscosas juegan un papel esencial y más que todo los bosques que están a la orilla de los ríos. El laburo nuestro consiste en estar en el peor momento de muchas personas y de la flora y de la fauna, porque ves, como podemos ver, una persona desesperada porque se le está quemando una finca, porque se les puede quemar la casa. También vemos animales quemados, sufriendo, que en mi caso comparto ese dolor por lo que me sucedió. Recibimos un llamado al área técnica que se estaba produciendo un incendio en zona de alta montaña en el departamento Andalgalá. Se levantó una convectiva, nosotros el convectivo le decimos a una columna de humo de gran porte. Fuego de los dos lados
y se hizo como un túnel. Para mí era un túnel de fuego en el medio, pero en el medio no había nada, en el medio estaba todo limpio. Último recurso, tirarse al piso, es hacer un pozo con la mano, con la herramienta que uno tenga en el momento y poder meter la cara hasta llegar uno cava hasta llegar a suelo mineral y poder meter la cara en ese pequeño orificio, en ese pequeño pozo que uno hace para poder resguardar lo que es vía respiratoria, todo lo que sea. La quemadura de por sí ya la vas a tener en el cuerpo, pero es tratar de resguardar los órganos vitales. Escuché una voz, yo estaba solo en medio del fuego, escuché una voz que me decía levántate y corre. Me levanté, cuando me estaba queriendo parar en medio del fuego, sentí como si una persona, algo me hubiera ayudado a levantarme en ese momento. Me tomó del codo y del hombro para ayudarme a levantarme. Y bueno, emprendí el regreso, la corrida hacia la zona segura. Se me quemaron las manos, me tapé la cara con las manos para tratar de resguardar siempre las vías respiratorias, los ojos más que todo. En ese lugar, cuando estábamos otra vez en cumbre, me miro las manos, lo primero que veo, y me colgaban los pellejos, los pedazos de piel, ¿no? Que me había quedado de los guantes que se me quemaron y me los arranqué. Yo estuve 5 días en terapia intensiva. Hoy en día sigo ejerciendo, sigo haciendo la tarea de brigadista. No se me fue la vocación de servicio, de seguir trabajando en esto que me gusta. La investigación que desarrollamos en este lugar a partir de un incendio que se generó en el año 2007, estuvo orientada a poder evaluar si el bosque, en este caso un bosque de algarrobo negro, se podía recuperar, a qué velocidad se podía recuperar y qué se perdía definitivamente luego de los incendios. Esta investigación se llevó a cabo a lo largo de 10 años, ya ahora este año se cumple el año número 15 y quedó realmente demostrado que, a diferencia de lo que el común de los ciudadanos creen, que la recuperación de las masas boscosas es rápida, todo lo contrario, es mucho más lento de lo que uno cree. Y al pasto yo me imagino que le debe costar, qué sé yo, 2, 3 años, 4 años para volver a reponerse. Y si nos vuelven a quemar en esos 2 años, y mira, arriba del cerro es imposible. Una vez que agarran en el invierno juego, es imposible apagar. Por el viento, porque está todo seco, porque vos vas a apagar así un pedacito y después te va a aparecer por todos lados el fuego. Es un peligro. Antes del incendio, esa masa boscosa tenía casi un 100% de cobertura vegetal y de protección del suelo. Todo eso se eliminó y al cabo de 10 años recién se llegó al 20% de cobertura de la masa arbórea. Es decir que la velocidad con la que se empieza a recuperar la cobertura es muy lenta. Estamos en condiciones de afirmar que conservar el bosque da muchos más beneficios, tanto para la producción como para la conservación ambiental, que acudir a los incendios forestales. Como una paradoja, en algunos casos la nieve, en otros las lluvias, parecen una reacción de la naturaleza para cuidar la armonía natural y apagar los incendios.
Pero el fuego debe ser evitado por el ser humano con prevención, cambiando prácticas que ponen en riesgo el equilibrio natural y también la vida de la propia comunidad. Estamos en la villa de Merlo, al noreste de la provincia de San Luis, en un sitio, en un lugar donde ocurrió muy recientemente un incendio de interfase o urbano forestal. Este tipo de incendios se caracteriza por ocurrir en territorios en donde se combinan de alguna forma las urbanizaciones, estos son viviendas, ¿sí? Generalmente, con formaciones vegetales susceptibles a los incendios forestales. El crecimiento de este tipo de territorios urbanos forestales se debe principalmente en esta región por dos factores principales. Por un lado, el crecimiento, ¿sí?, de las localidades, de las urbanizaciones, de alguna forma a veces no planificada. En este caso, en la villa de Merlo, el interés turístico, la migración, ¿sí?, de amenidad, intereses inmobiliarios hacen que estas localidades se expandan en estos ecosistemas serranos. Y por otro lado, la presencia, ¿sí?, de vegetación inflamable de alguna forma per se por sus condiciones propias a los incendios forestales y que están condicionadas de alguna forma por el tema climático y los cambios en el clima que generan que esta vegetación sea más susceptible al fuego. Esto es el aumento de temperaturas medias anuales y un corrimiento de la temporada seca en esta región, que generalmente es en invierno y primavera, y ahora estamos registrando incendios en pleno verano. Eso hace que las condiciones de inicio de los incendios forestales sean mayores. Ahora bien, ¿qué hace a una vivienda vulnerable a este tipo de incendios, ¿no? En primer lugar, la cercanía, ¿sí?, de pastos y arbustos y vegetación inflamable a la vivienda. Eso requiere de alguna forma de tareas de limpieza, ¿sí?, de generar entre 20 y 30 metros de limpieza de pastos y arbustos para evitar que el fuego de alguna forma ingrese, ¿sí?, a la vivienda y tener más chances, ¿sí?, por parte de los bomberos a que puedan de alguna forma extinguir las llamas. Es importante generar acuerdos institucionales que favorezcan al desarrollo de estudios, ¿sí?, de mayor escala, a nivel comunal o a nivel municipal, para determinar las áreas más críticas y poder tomar acciones más efectivas. Esta idea de integralidad en el abordaje de este tipo de problemáticas entre todos los actores, ¿no?, de esta sociedad nos invita también a reflexionar y a pensar que, bueno, en definitiva el fuego es producto de un contexto, ¿no? Entender ese contexto y controlarlo nos va a llevar a entender y controlar el fuego. Para lo cual esto nos abre una ventana de que la solución realmente depende de nosotros. El bosque es un gran proveedor de la naturaleza que enriquece la biodiversidad y es un factor importante para revertir el cambio climático. Por eso los bosques deben ser protegidos.
Soy patagónica, vivo acá hace muchos años y en el incendio del 2021, bueno, se quemó todo Golondrinas y se quemó la casa que estaba en construcción. Y bueno, fue un caos. El fuego empezó como a las 4:30 y a las 6:30 empezó un segundo foco muy fuerte del otro lado de la ruta, a unos 8 o 9 kilómetros del primer fuego. Y bueno, fue recorriendo, como rodeando todo el barrio de las Golondrinas. Mi horario de trabajo es de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Bueno, al mediodía me fui a mi casa, veo un humito que se ve, ¿no? O sea, sale un humo de que había un incendio, pero que no se veía grande el humo. A los 10 minutos me vuelve a llamar otro de mis compañeros y me pide por favor, o sea, que le contacte con alguien de Defensa Civil de Lago Puelo, porque uno de mis compañeros le estaba llegando cerca el incendio, y tenía muy alto, o sea, las llamas del fuego, que por favor que haga algo, porque yo tenía los contactos, porque este compañero se había tenido que refugiar en una pileta, porque, o sea, del fuego, o sea, del calor y del miedo, ¿no? O sea, tuvo que refugiarse con su familia en una pileta. Fue muy duro porque si bien nosotros estamos preparados para el trabajo, por momentos se provoca, te da impotencia, ¿no? Te da impotencia no poder llegar a dar la respuesta inmediata, en este caso particular, por las condiciones meteorológicas que habían en ese momento, ¿no? Todo el operativo estaba montado para un fuego, tratando de evitar que se meta a viviendas y demás, y salta este otro fuego con las condiciones meteorológicas que habían, que fue una tormenta de fuego básicamente, ¿no? Quemar la cantidad de viviendas que quemó, en el tiempo, cómo avanzó en la cantidad de hectáreas y cómo quemó en algunos lugares, porque en algunos lugares calcinó, no es que fue un fuego rápido y calmó, ¿no? Hubieron zonas donde el fuego calcinó básicamente los combustibles que tenía a su paso, ¿no? Llegamos con el auto, la ruta era un caos, gente que corría, que salía corriendo con sus cosas, autos que iban y venían. Y bueno, llegamos con mi hijo a la casa de esta amiga, que es en el callejón acá hacia Lago Puelo. Pero bueno, ya estaba todo encendido, no pudimos entrar. Fue realmente caótico, nos encontramos con un montón de gente, nadie sabía bien qué pasaba ni dónde estaban los focos, porque había fuego por todos lados. Y bueno, fue tremendo. Nos llama un señor donde nos dice que se le había prendido, o sea, un conocido justamente, que por favor haga algo desde la radio, que hagamos algo, porque se le había quemado la casa con los perros. Del momento que llegamos a la radio, 6 de la tarde, calculable, hasta las 3 de la mañana estuvimos trabajando. Nos llamaba mucha gente de afuera del interior, preguntando por familiares. El trabajo fue siempre con la municipalidad, o sea, porque había gente desaparecida, o sea, que no se sabía nada. Entonces era preguntar por esa gente si la habían visto, dónde estaban refugiados, porque se habían abierto diferentes refugios en la comarca, o sea, en El Hoyo, en Lago Puelo y acá en el Bolsón. El fuego no es un enemigo. El fuego es parte de la naturaleza y como cualquier fuerza de la naturaleza que está desbocada, no nos queda mucho para hacer.
Entiendo que por ahí la inquietud que está planteada en relación a la crisis ambiental tiene que ver con pensar qué hacemos en relación a estas fuerzas desbocadas. Se ha ido incrementando, ha cambiado el ambiente, ha cambiado lo que es la parte meteorológica, eso es notorio. Localmente, regionalmente, nacional, ¿sí? Y global. En todas las escalas eso se ve reflejado. Los incendios antes eran un poco más lentos y hoy las condiciones cuando arrancan, si no pegamos el golpe del ataque inicial importante y se nos escapa, puede provocar grandes incendios, ¿no? Se habla de la crisis ambiental como si fuera un objeto externo a la humanidad, como si no tuviéramos nada que ver y fuera la crisis del ambiente, no nuestra. Y en realidad me parece que somos parte de eso y desde el momento que nos pensamos por fuera, muy pocas cosas vamos a poder resolver o equilibrar. También, como dice las compas mapuche, la tierra se está levantando y se está enojando. Me parece que es momento como de tomar conciencia y cambiar nuestro vínculo en términos culturales. Nuestra cultura es neoliberal, capitalista, extractivista, patriarcal. Eso habla de una relación jerárquica entre personas y naturaleza. Está lloviendo menos, está nevando menos, entonces por lo tanto el nivel de humedad que se junta en el invierno cada vez menos. Y durante el verano las temperaturas, tenemos mayor cantidad de temperatura, mayor cantidad de días con vientos muy intensos. Eso es parte de los procesos, provocan de que los combustibles se sequen mucho más rápido y estén en condiciones de arder en caso de que suceda un evento, ¿no? Un incendio interfase se da cuando hay vivienda y bosque juntos, ¿sí? Puede comenzar en una vivienda y trasladarse al bosque, o comenzar en el bosque y trasladarse a la zona de vivienda. Eso es básicamente un incendio de interfase. 10 años atrás, cuando empezamos a tocar un poco más en profundidad el tema de interfase, siempre veíamos Estados Unidos, Canadá, España, Australia. Eso ha cambiado. No solamente ha cambiado por lo que es las condiciones meteorológicas, que el cambio climático es evidente y notorio, ¿sí? Y cada vez más acrecentado, sino que también es la cantidad de gente que se ha movido de las grandes urbes a lugares de mayor tranquilidad, ¿no? Vivimos dos situaciones de incendio nosotros acá, la de Cuesta del Ternero y, bueno, la de mayor magnitud, ¿no? Que fue la del Lago Puelo y el Hoyo. Fue tremendo, no había nada preparado, nada. Yo creo que ni nosotros estábamos preparados para eso. Si yo voy a una costa de un río y me dicen está prohibido hacer fuego, no tengo que hacer fuego. Entonces, es desde ese lado de la prevención, desde el lado de la sociedad, ¿no? Y trabajar en las escuelas, que los chicos empiecen a cuidar el medio ambiente. Nosotros somos parte del cuidado, operativo en la respuesta, pero el cuidado en general lo tiene que hacer la sociedad. Fue desolador en términos de ver que todo nuestro entorno, que siempre fue hiperverde, estaba todo negro. Y encima fue un día lluvioso, nublado, había llovido por suerte a la madrugada. Era de película de terror. Estamos en una cultura que es en esencia extractivista. Hacemos uso de la naturaleza, hablamos de la naturaleza como un recurso. Si seguimos pensando en esos términos, podemos buscar acciones individuales pequeñas, pero hasta tanto no se magnifiquen, no vamos a equilibrar el daño que me parece que estamos haciendo. Educar y concientizar. Prevenir la creación y propagación del fuego es prioridad, porque casi el 100% de los incendios son por causas antrópicas, o sea, producidos por la mano del ser humano.
ya sea por descuido o intencionalidad. La ausencia de políticas públicas para el manejo del fuego es poner a este elemento al servicio de la destrucción, cuando en realidad el fuego es para cobijarnos, reunirnos, encontrarnos y hablar de la naturaleza, de nuestra amada naturaleza, y comprometernos a cuidarla. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. Y en la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar, cariñito fiel. La